A una, a las dos, a las tres. Ok. Ok, nuestra enseñanza de hoy se llama Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén. Okay, esto surgió a raíz de que yo en mi interior, yo me preguntaba muchas cosas y en una de esas cosas, pues, le decía a Dios de que por qué permite tanto sufrimiento en esta vida. Entonces me puse a investigar el tema y pues esto es lo que saqué, ¿verdad? Acerca de eso. Y hoy vamos a tratar de eso, de por qué Dios permite cosas y porque hay veces nuestras oraciones no son contestadas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Una canción cristiana dice, cuando Dios se queda en silencio, puede ser su lenguaje de amor, pero Dios en su silencio puede mostrar su gran sabiduría y su soberanía. Solo que aceptar el silencio de Dios no es fácil. Hay veces estamos muy intrigados porque queremos saber, porque a veces parece que Dios está ausente, que no responde a nuestras oraciones o no hay respuestas, porque hay tantas personas que están sufriendo, tienen el corazón destrozado, su vida está hecha a pedazos y tienen un pedido especial de auxilio. Y parece que solo hay silencio y no hay respuesta. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Y nos es tan difícil comprender en nuestra mente pequeña y finita la soberanía divina. ¿Qué cosa es soberanía? ¿Alguien de ustedes sabe qué es soberanía? Sí. Es el dominio total sobre un territorio o sobre una cosa o sobre una persona. Así es, amén. Y yo le puse, ¿verdad? Que cuando decimos que Dios es soberano, decimos que Dios es poderoso y autoritario, hasta el punto de anular todos los demás poderes y autoridades. Nadie puede detener con éxito ningún acto, evento, diseño, propósito que el Altísimo pretenda lograr. Nada puede detener o frustrar los propósitos de Dios. Vamos a Daniel, versículo 4, capítulo 35. Perdón, capítulo 4, versículo 35. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? ¿Cuál? Daniel 4:35. Amén. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Gracias. Declara que nadie puede detenerlo. Aquí está la manera positiva de decir que cumplirá toda su voluntad, porque yo soy Dios y no hay otro como yo. Ahora vamos a ver Efesios 1:11. Amén. Dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Gracias. Es una de las declaraciones de soberanía más amplias en la Biblia, según el propósito del que hace todas las cosas.
según el consejo de su voluntad. La soberanía de Dios está gobernada por su sabiduría y el conocimiento de Dios. Ahora vamos a ver Romanos 11:33. Échenle ganillas, les estoy ganando. Amén. ¿Lo leo? Sí, que lo tengas real. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gracias. Estoy ganando Todo- 3-0. ¿Mande? Que sí, amada, échale ganas. Ok. Todo lo que es inescrutable y sondable para nosotros está gobernado por la más profunda sabiduría divina. Dios nunca hace nada ni Él permite nada caprichosamente, sin sentido o al azar, sin un propósito infinitamente sabio. Ahora vamos a ver Romanos 9, 14 y 16. Amén. Antes. Dice, Romanos 9, 14, 16. Sí, por favor, del 14 al 16. Romanos 9 del 14 al 16, ¿verdad? Ok. Dice, La palabra de Dios dice, uno menos, primis. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo Alabado. tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestros deseos ni de nuestro esfuerzo. Amén. Amén. Su soberanía se rige por su justicia y su misericordia, porque el Señor es un Dios de justicia. Dice el texto, hay injusticia de parte de Dios de ninguna manera. Dios nunca hace mal por bien. Pero la respuesta de Dios va más allá de mi pedido. Depende de su soberanía. Hay varias oraciones en la Biblia que no fueron contestadas, pero solo voy a relatar dos. Y una de ellas es acerca de el Moisés. apóstol Pablo, ¿okay? Y vamos a leer segunda los Corintios, pero ahorita nada más voy a relatar el contexto, ¿ok? Del versículo 1 al 6. ¿Okay? No lo vamos a leer, solo lo voy a relatar para ver el contexto y luego después nos metemos realmente en el texto que quiero darle énfasis. Ok, ¿es segunda de Corintios o primera de Corintios? No, segunda Corintios. Okay. 12, vamos a estar leyendo a partir del versículo 7. 12 del 7 Okay. Al 9, me parece que hasta el 9, pero les repito, ahorita les voy a explicar el contexto, ¿ok? Y ahorita nos vamos a meter a lo que es los versículos 7 hasta el 9. Ok, amén. ¿Ok? Entonces, comienza relatando muchas cosas que podrían hacer que él se sintiera orgulloso de todo lo que ha hecho, visiones y revelaciones, llevando al tercer cielo, etcétera. Muchos de nosotros, con todas las cosas que ha hecho Pablo, podríamos sentirnos muy orgullosos. A veces, por menos, pensamos que ya no pisamos el suelo, pero aún cuando la gente nos felicita, pero Pablo reconoce que la voluntad de Dios es que él se mantuviera humilde. Ahora sí vamos a leer a segunda los Corintios 12, versículo 7, por favor. Amén. Amén. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para mí impedir que se volviera orgulloso
se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que se volviera orgulloso. Sí. Métanme, perdón. Se volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que en el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces, gracias. Entonces, en el versículo 7 dice que para que Pablo se mantuviera humilde, Dios le puso una espina en el cuerpo. No se puede saber exactamente a qué se refiere Pablo, pero debe ser algo que le producía dolor. Por eso lo llama aguijón, una enfermedad, un problema, etcétera. Mensajeros de Satanás. Muchas veces los problemas los trae Satanás, pero no siempre. En ocasiones tenemos que aceptar nuestra responsabilidad personal. Muchas veces las debilidades que tenemos en nuestra vida sirven para mantenernos humildes, porque por nuestras debilidades podemos darnos cuenta que las cosas que Dios hace a través de nosotros no es por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. Amén. Ok, ahora vamos a leer a 2 Corintios 12:8 otra vez, por favor. 2 Corintios 12:8. Sí, por Sí. favor. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Sí. Gracias. Dice que Pablo no quería aceptar su debilidad, al igual que nosotras muchas veces, como seres humanos, no nos gusta aceptar nuestra humanidad. Quisiéramos ser como superhéroes. Pablo clama para que Dios le quite el aguijón, pero Dios le responde en 2 Corintios 12:9. ¿Qué? Ahí le responde Dios a él. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, dice las Américas. Sí, gracias. La gracia es el amor inmerecido que tiene Dios para con nosotros. Si pensamos en lo que Jesús sufrió ya me perdí. Si pensamos en lo que Jesús sufrió por nosotros, todo lo que aquí nos pase nos parecerá poco. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios se glorifica más cuando en medio de nuestra debilidad Él muestra su poder. No es que todas las oraciones tienen respuesta. El apóstol Pablo, siendo un ejemplo de fe, siendo un hombre de oración, se fue a Dios, le rogó, le pidió, le suplicó, se humilló y Dios le dijo, no en mi soberanía. ¿Ok? Ahora vamos a ver Lucas, capítulo 22, versículo 42, por favor. ¿Me lo repites, por favor? Sí, Lucas 22, 42. Amén. Diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Dios es soberano y su voluntad se impone para cosas que son eternas. Por eso se impone. Espérame.
Ok, sí. Es que ando un poquito perdida, pero ya. Ok. Dios en su soberanía y su voluntad se impone para cosas que son eternas. Por eso la oración de Jesús dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ciertamente, frente a una situación como la de Jesús, donde él ya sabía que estaba a punto de ser entregado y crucificado, solo la naturaleza de Dios se puede imponer porque su propósito no es para cosas temporales. Y el Altísimo sacó de esto un plan perfecto de salvación por medio del Mesías, nuestro Redentor. También la expresión de la súplica del deseado de todas las naciones, pasa de mí esta copa, inclinan a pensar que vivía en un momento de angustia extrema. Cristo había descendido del cielo para liberar a la humanidad del peso del pecado, del infierno y de la muerte. Fue una batalla espiritual, pero en ese momento de angustia se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vamos a ver Lucas capítulo 22, versículo 43, por favor. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Okay. Jesús fue fortalecido por un ángel que viajó desde el cielo a la tierra como enviado especial para estar al lado del Señor y fortalecerlo. Así recibió vigor de su Padre, así también el Padre está dispuesto a robustecer a sus hijos que se encuentran en necesidad. Muchas veces, estando a punto de recibir una gran bendición, vamos a enfrentar tremendos problemas, incluso en nuestras propias familias, en el matrimonio, los hijos, la iglesia y el ministerio, amistades, humillaciones, en fin, las oposiciones nunca van a dejar de existir. Terminarán cuando venga el Señor. Aquí puede decir que está libre de estas cosas. Perdón, es que ¿saben qué? Lo que pasa es que ya había armado esta enseñanza, pero estaba muy cortita. No te preocupes. Entonces le agregué cosas, pero estoy un poquito medio desvariando porque la mera verdad. Y luego vas bien. Y luego tampoco no le entiendo a mi letra. Estoy así como, ¿qué dice? No le Pero entiendo. bueno, esto es para el Señor y yo sé que el Señor lo sabe. Se están Relájate. Ok. Sí, se están Entonces, Jesús la vivió, pero el Padre le envió ayuda, como lo hará contigo y conmigo. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Describe el libro de Lucas que Jesucristo, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este tipo de aumentar nuestra relación con Jesús mediante la oración, después de todo, es parte de la acción ministerial en la que al final saldremos por la puerta grande que Dios nos ha abierto en este mundo y que nadie puede cerrar. No dejemos de perseverar
en el uso de este instrumento de poder y clave para salir adelante, la oración. Cristo es nuestro ejemplo y nuestro modelo. Por último, vamos a leer Habacuc 3, 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Amén. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, en los campos y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Sí. 18. Sí, por favor. Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Gracias. Aunque la crisis no desaparezca, aunque la enfermedad no se vaya, aunque yo me quede en la miseria, aunque Dios no responda a mi oración como yo quiero, aunque yo crea que Dios está en silencio, yo seguiré creyendo. Aunque Dios no quite el cáncer que está acabando con mi esposo, aunque tu esposa no regrese, aunque Dios no responda a mi súplica de clamor, aún así yo seguiré creyendo, confiando que el soberano sobre todas las cosas y el silencio de Dios en su soberana voluntad es lo mejor que Él tiene para mí y para usted. Amén. Y es todo. Todo por hoy. No sé si quieran ustedes agregar algo a esto. Aunque estuve un poquito desvariando, pero ahí pues lo terminé. Amén. No, Dios esto, quiere misericordia. Eso es lo que quiere y eso es lo que estás dándolo. Tú lo preparaste para el Señor, hija, no te preocupes. Sí lo entendimos. ¿Amén? Amén. Sí, ¿Se toda la escuchó? gloria es para Dios. Amén. Yes. Amén. es en Amén. inglés. Sí, porque todo esto que hacemos es para Él, para honrarlo y glorificar su nombre. Amén. No es fácil. Como Pablo decía, yo 3 veces le he rogado al Señor y me dijo que te baste lo que yo te estoy dando, ¿no? Moisés también quiso entrar a la tierra prometida y por un error que cometió, una desobediencia, no entró. Josué, cuando estaba peleando, uno de los de ahí se robó un lingote de oro y un manto, y murió toda su casa, ¿no? Entonces, hay cosas, lo que yo entendí de la prédica es que tenemos todos los días muchas luchas, tú en lo tuyo, tú en lo tuyo, tú, yo, Sí. que quisiéramos decir, yo anoche se lo decía, Señor, aligera mi carga, ¿no? Pero Él me llevó luego a decirme, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, bástate. Obviamente, como guerreros, peleamos para ganar, ¿verdad? Pero no decimos que va a ser a fuerza, ¿no? Sino va a ser en la voluntad de Dios, porque Él hace las cosas bien. Y es lo que yo he estado viendo, que las hace, pero a su tiempo. Yo muchas veces he escuchado eso de que no te preocupes, lo va a hacer a su tiempo. Pero hasta que estás ahí y empiezas a obtener la victoria, pero te empiezas a ver que la mano de Dios se está moviendo ahí, cuando su gracia es la que nos basta para sufrir. No son ni tus fuerzas, ni tu inteligencia, ni tu título de lo que quieras, no es ni el médico, no es ni la pastilla, bueno, que todo eso ayuda, por supuesto que sí, si no, Dios no le hubiera dado sabiduría a los médicos ni a los profesionistas, pero la gracia es algo que es el plus, es el extra, ese es lo maravilloso de estar en este camino, que Amén. aunque éramos lo más vil y menospreciado,
como Pablo. Pablo era vil y menospreciado por los judíos, y de ahí lo agarró el Señor, lo tiró del caballo, le puso unas escamas y después le dijo, vas a servirme. Tú estás allá en Estados Unidos y aparentemente no puedes hacer nada, pero vamos a pelear. Bueno, yo opino, vamos a seguir peleando con las armas que Dios nos dio, buscando la sanidad, la legalidad, la provisión, todo eso que necesitamos, y Dios nos va a poner la tranquilidad para decirnos si va a ser o no va a ser, y aún así vamos a estar, como decía Habacuc, aunque no tuviera todo eso, yo con todo me gloriaré en el Señor, ¿no? Amén. Amén. No estoy diciendo que hay que conformarnos, opino yo. Hay que pelear, hay que seguir peleando, hay que seguir declarando. Y va a llegar el día en que Dios, aún decida lo que decida, vamos a tener paz. Jesús tuvo paz. Dice la Biblia que ahí le puso un gozo delante de él cuando él iba hacia la cruz. Él tenía una paz, él tenía eso, o sea, tenía esa certeza y le dijo a su padre, si quieres, pasa de mí esto. Era su padre, ¿no? Pero aún así se sujetó. Y si nosotros somos cristianos o hijos de Dios, pues hay que sujetarnos a nuestro Padre. Amén. Amén. Ser ejemplo a otros con esa sujetación, ¿verdad? Ser ejemplo a otros de fortaleza, de standing with God, estarnos permanecidos en Dios, permanecernos en el Señor, fortaleciéndonos unos a los otros, como dice la Escritura, orar unos por los otros, especialmente por los de la fe. Porque el Señor nos enfatiza esa parte, especialmente por los de la fe, porque los que no tienen fe no creen, no piensan lo mismo que nosotros, ¿verdad? Y hasta mi gato anda opinando. Tiene hambre. Pero gloria a Dios por su palabra, me bendice mucho estas escrituras, en este tiempo que estamos pasando tan difícil. Bástate en mi gracia, por su favor, por su misericordia, por su bendito amor, ¿verdad? Que nos tiene. Bástate en mi gracia. Que mi poder se perfecciona en tu debilidad, de la escritura. Es una tremenda escritura poderosísima. Me apodero de ella con el alma, el corazón y todo mi ser. Y cada una de las escrituras que fueron compartidas esta noche, Raquel, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te siga usando grandemente para su honra y su gloria. Y que oremos que este mensaje toque el corazón de muchos y los vuelva al rostro de Jesús también. Amén. Y Amén. Toda la gloria es para Él. amén. Y pues oremos por Melissa, oremos por los matrimonios. Opinar algo. Sí, amén. Dios le puso en el corazón a nuestra hermana Raquel sobre la soberanía de Dios, Amén. ¿verdad? Es algo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que lograr entender, ¿verdad? Para no andar, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Porque hablaba nuestra hermana Raquel de que por qué permite Dios a veces cosas que para nosotros pueden ser de dolor, y a veces solamente son para que Dios se glorifique, ¿verdad? Amén. O decía Amén. la Escritura, bástate mi gracia, porque yo me glorifico en tu debilidad. Tal vez hay algo que nos está, ahora sí que un aguijón, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué estoy aquí? Pero es la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios es cruel? De ninguna manera. Yo pienso más bien que Dios en su poder total, en su soberanía, en su plan perfecto y en su perfecto amor, permite cosas para nuestro bien. Porque dice la Escritura que Él tiene planes para nosotros, planes de bien, no de calamidad, para darnos el fin que nosotros esperamos. Pero ¿qué Amén. tenemos que hacer nosotros sino quedarnos quietos
y ver cómo Dios se glorifica. No quedarnos quietos cruzados de brazos, sino confiar en Dios, no andar disvariando de que será o no será, sino que tenemos que estar firmes en nuestra fe. Una de las maneras que nosotros podemos saber que estamos en un buen camino y que estamos haciendo lo correcto, es lo mismo, el mismo ejemplo que hizo el Señor Jesús. Él sabía a lo que él venía a esta tierra, ¿verdad? Sabía Amén. de dónde venía, sabía quién era su padre, sabía el propósito que tenía que cumplir en esta tierra y que él iba a regresar al Padre. Así nosotros no somos de aquí. Nosotros estamos aquí con un propósito y el propósito es que Dios se glorifique a través de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que es necesario que a través de padecer algunas cosas, pero no se compara a la gloria que viene. O sea, vale la pena cualquier cosa que pueda causar a nosotros dolor, sufrimiento, porque lo que nos espera, si somos fieles en la fe, nos tiene el Señor algo preparado que dices, ¿y por esto me estaba afligiendo? Entonces, una de las maneras que nosotros podemos estar tranquilos es a través de la fe y lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, fíjense el apóstol Pablo, rogando por las misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, lo mismo que hizo Jesús. Dice, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, y no os adaptéis a este mundo. Saber que nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Que nosotros venimos con un propósito aquí a esta vida, a este mundo y a esta vida, sino transformándonos mediante la renovación de nuestra mente. Nosotros tenemos que adquirir la mente de Cristo, la renovación de nuestra mente para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que a nosotros, si nosotros ofrecemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo aceptable a Dios, vamos a poder entender lo que estamos pasando, sea la situación que sea, vamos a poder entender qué es la voluntad de Dios y que Dios nos ama y que Él tiene misericordia de nosotros. Dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Esas tres cosas nos van a guiar a saber que la voluntad de Dios es esas tres cosas, ¿verdad? Pero solamente lo vamos a lograr entender cuando nosotros nos ponemos como lo que hizo el Señor Jesús. Él dio su voluntad. Estábamos leyendo que en el Monte de los Olivos estaba hasta rogando, Señor, si es posible, a pesar de que él sabía, a pesar de que él sabía lo que venía, todavía dijo, si es tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se vale orar y decir, Señor, ayúdame en esta prueba. Yo sé que estoy en tus manos. Y como decía Michines, o sea, él llevaba el gozo delante de él. Así nosotros no tenemos que estar cabizbajos, sí nos afligimos y todo, pero tenemos que tener fe de que Dios nos va a sacar de esta. Y como lo que leíamos en Habacuc, aunque estemos con las bolsas, hasta con hoyos en las bolsas, pero alegrémonos porque nuestro fin no es aquí, nuestro fin es con el Señor. ¿Verdad? Entonces, siempre tenemos que tener eso muy en cuenta Amén. para conocer Amén. la soberanía de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más? Muy bonito todo, Oremos nos llena de juntos. más fe. Para que, sí, amén, para que nos
no decaigamos en la fe y confiemos en su soberanía, en que sus planes son perfectos, aunque no lo podamos ver, porque también veamos que Él trabaja en nuestro carácter tiene que ser transformado, nuestro carácter tiene que ser moldeado, como el barro al alfarero, ¿verdad? Si hay algo que no le gusta al Señor en nosotros, Él lo va a moldear, lo va a cambiar, lo va a transformar. Como decía nuestro hermano Adrián, nuestra mente tiene que ser transformada, renovada a la mente de Cristo. Y si hay algo que en nuestro carácter al Señor no le gusta, lo va a transformar, lo va a formar a través de nuestra circunstancia, de nuestra propia vida, de nuestra propia familia. El Señor va a usar lo que tenga que usar para que nuestra mente sea renovada y seamos refugiados en la palabra del Señor y busquemos en su soberanía su voluntad, y en su soberanía permanezcamos firmes en el Evangelio, permanezcamos firmes en creer, ¿verdad? Y no seamos como las olas, como dice, que van de un lado para otro, ¿verdad? Que seamos como ese árbol que dice la Escritura, que es un árbol plantado sobre la orilla del río, que es inclinado. Así como ese árbol que está ahí. Amén, O pero sea, no es tumbado. Entonces, gloria a Dios por su palabra, sigamos permaneciendo, amados, crean lo que la palabra de Dios dice, declaren Amén. lo que la palabra de Dios dice, manténganse firmes en la fe, en contra de la esperanza, como dice Habacuc 2:3, aunque la visión tarde, espérala, ella hablará y hablará por ti. Creamos, porque a veces tú eres la luz, tú eres la lámpara en tu casa, llena de aceite, ¿verdad? Entonces, como dice la palabra de Dios, no juzgues a tu hermano porque podrías acabar haciendo lo mismo que él. No lo juzgues que él está pecando, está cometiendo un error, porque a lo mejor tú también estás cometiendo un error. O podrías acabar cometiendo el error que él está cometiendo. Yo les he comentado muchas veces, si tu hermano se está cayendo, se está hundiendo en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en la perdición, en la ignorancia, en la arrogancia, en tantas cosas, en el dolor, o lo pisas, lo hundes o lo sacas con tus oraciones, ¿verdad? Sí. Es muy fácil para nosotros condenar a nosotros mismos, por eso la palabra de Dios dice que sus pensamientos no son los nuestros, y gloria a Dios, porque sus pensamientos no son los de nosotros, porque le decía a mi amiga el otro día, si nuestros pensamientos fueran los de Dios y tuviéramos la soberanía de Dios, ¿a cuántos no hubiéramos ya destruido? Acabamos con el ya mundo. hubiéramos estado como Jonás. Entonces ya hubiéramos destruido el mundo como Jonás, enojados, ¿verdad? Queriendo destruirlos con nuestras propias manos. Pero gloria a Dios que sus pensamientos no son los de nosotros, porque en sus pensamientos encontramos que sus pensamientos son de bienestar, ¿verdad? De paz y no de calamidad, sino para que tengamos una vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, los amo, los bendigo. Que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Y que esta palabra la atesoren en su corazón y escuchen, vuelvan a escuchar los estudios, son hermosísimos, a mí me encanta volverlos a escuchar, compártanlos con sus amistades, compártanlos con sus amigos y oren que al compartirlo esta palabra entre y haga lo que la palabra de Dios dice, que no vuelva vacía, que haga lo que tiene que hacer. Dios los bendiga y los amo mucho en el Señor. Amén. Ándale. Yomari, Dios te bendiga, mi hermosa. Bueno, voy a parar la grabación para que no se escuche ahí el regaño. Amén, 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 amén.